Uno cuando está preparando una película y buscando las locaciones y decorando los sets, piensa a través de los ojos del personaje, de la mente del personaje, ¿no? Entonces esto tiene que corresponder al lugar en donde ella vive, ¿no? A la parte de la historia que se está contando. Entonces, si tú no entiendes al personaje, es difícil que le puedas dar una vida. Entonces, como sí vivimos un poco al límite de las emociones en el cine, y eso pues, te puede llegar a aproximar a ciertas situaciones que le estén pasando a un personaje, ¿no? Generalmente tiene que haber una investigación exhaustiva del tema, ¿no? Luego hay algunos temas, algunas situaciones que uno pues conoce. Nosotros que nos dedicamos al cine siempre estamos expuestos y yendo a un montón, viajando mucho y conociendo mucha gente que nada tiene que ver con nuestra realidad. Y entonces, o también hemos trabajado personajes similares. Entonces tú te vas creando más o menos ese mundo. Obviamente si lo conoces un poco más de cerca siempre te va a quedar mejor. Porque también hay una parte en la documentación de generar, digamos, esos símbolos que se parecen, pero por el otro lado hay una parte de interpretación creativa que si no la tienes, pues es aburrido. Hay historias que requieren mucho más investigación, pero digamos, estamos hablando de la realidad. Yo creo que lo difícil de esta película, cuando tú haces una ficción y no vives en un mundo real, y tienes que diseñar todo, pues se vuelve mucho trabajo, pero es mucho más sencillo porque es un mundo imaginario. Aquí lo que estamos haciendo es recrear la realidad. Entonces, sin duda, necesitas, es como un escritor necesita vivir para poder realmente contar y meterse en un personaje como el que está dibujando, ¿no? Porque si no sabes de lo que estás hablando, pues difícilmente vas a convencer a la gente. Los departamentos que están involucrados con el departamento de arte, que sumando vestuario, maquillaje, peinados, etcétera, pues yo creo que estamos hablando de alrededor de 50 o 60 personas en un momento dado. Eso varía mucho en cada proyecto. En este proyecto en especial hay una intención documental en cuanto a cómo se ven las cosas. Si bien es una ficción y estamos recreando, sí hay algo que yo desde un principio quise que fuera documental y en ese sentido Luis Mandoki estuvo de acuerdo. Entonces hemos buscado las locaciones de tal forma que ya nos acerque mucho a esa realidad. No hay tanta gente en este departamento, en esta película en específico, porque quisimos hacerlo así. La tirada es que no se sienta mi mano, que la gente crea que llegamos a filmar en un lugar real sin tener que hacer nada. Hay películas en donde sí hay una intención clara y donde hay un diseño y donde se trastoca la realidad y es muy lucidor, pero cuando estás hablando de un cine realista, de una historia como la que estamos contando, que es actual y que es una historia terrible, es importante tratar de no reconocerte. Yo me siento mucho más cómodo y siento que es algo mucho más complejo meterme en un lugar en el que no vivo y trato de entender por qué hay una reja apilada ahí, por qué hay un montón de cosas ahí. No están porque sí, no están porque alguien dijo, ahí se ven bien. Están por una serie de motivos de la vida real que hacen que suceda eso. Entonces, a mí me gusta mucho más este mundo. Hay que construir toda una historia que no está en el guión, que te hace ir tomando esas decisiones, casi como un acto espiritista, ¿no? Es como si alguien estuviera hablando por ti. No es tu propia percepción de las cosas, es tratar de meterte en los otros personajes y decir por qué está planteado así. Entonces, digamos, hay una parte que tiene que ver con eso y hay otra parte que tiene que ver con una cuestión práctica, que es filmar la película. En dónde está la cámara, en dónde están los actores, hay profundidad, cómo funcionan las cámaras de cine, cómo funciona la iluminación, cómo generar planos, digamos. Eso ya es una parte compleja, digamos, en términos técnicos, que tienes que ir amarrando con cómo están las cosas. Yo creo que lo más importante es trabajo, ¿no?
Uno va aprendiendo muchas cosas en el camino, pero el oficio y entender, no solo se trata de qué color van las paredes y qué muebles hay y generar esta atmósfera, se trata de entender cómo se hace cine, cuál es el lenguaje del cine, qué es lo que le viene bien. Entonces, eso es oficio, eso es un oficio, es algo que vas agarrando con los años, vas entendiendo cada vez más cosas y vas aprendiendo y te vas actualizando, porque también el cine va evolucionando en cuanto a técnica y en cuanto al lenguaje cinematográfico. Lo que me gusta dejar y suelo dejar es mi esfuerzo por tratar de hacer las cosas verosímiles, por tratar de discutir, porque discutiendo siempre se encuentran mejores posibilidades. Cuando tú tienes una idea muy clara y la discutes, llega un punto en el que o la apuntalas o terminas por darte cuenta que no era la mejor idea, ¿no? Eso es algo interesante del cine, que a pesar de que las decisiones vienen como jerárquicamente tomadas, hay una retroalimentación todo el tiempo, ¿no? A la hora de comer, a la hora de tomarte un café, a la hora de estar esperando afuera fumándote un cigarro con el plantero, y de pronto en esos momentos pasan cosas que te hacen reflexionar. Y ahí es en donde la película termina de ser hecha por un montón de gente.